estaba leyendo una historia acerca de un rey en Inglaterra, se llamaba el rey Jorge, el rey Quinto. Y dice que a ese rey le gustaban mucho las artes, le gustaba, ¿verdad?, la pintura, la artesanía, todo este tipo de arte le gustaba. Y este rey fue a visitar una fábrica, ¿verdad?, de artesanías. Y fue a ver, ¿verdad?, cómo la gente trabajaba con el barro, y el dueño de la fábrica, ¿verdad?, le enseñó el proceso de limpiar el barro, de que no hubiera piedras en él, de cómo se preparaba, ¿verdad?, un objeto, una figura, cómo se cosía. Y este hombre le llevó a un cuarto donde había muchos, ¿verdad?, muchos objetos que todavía no se cosían, ¿verdad?, el barro estaba fresco. Y es que el rey, ¿verdad?, agarró un plato, pero lo hizo con tanta fuerza que dejó sus huellas pintadas en el plato. El rey no se dio cuenta, simplemente lo dejó, pero el dueño se dio cuenta, ¿verdad?, pero no dijo absolutamente nada. Cuando el rey se fue de la fábrica, el dueño rápido fue y corrió hacia donde estaba aquel plato, y lo agarró y le prestó mucho más cuidado y lo cosió, ¿verdad?, con un gran interés. ¿Por qué? Porque tenía las huellas del rey, y fue y lo vendió muy caro. ¿Por qué? Porque tenía las huellas del rey. Y a este mensaje yo le puse las huellas del rey. Nosotros, ¿verdad?, podemos ser como el barro muchas veces, ¿verdad? Podemos pensar que somos sin sentido, que la vida, ¿verdad?, no tiene sentido para nosotros. Podemos pensar que no hay un propósito, que no hay, ¿verdad?, una meta en nuestra vida. Así como lo dice, ¿verdad?, la evolución. La evolución cree que nosotros salimos de la nada para hacer pues absolutamente nada, ¿no?, lo que nosotros queremos hacer. No hay ninguna meta, no hay ningún fin, no hay ningún propósito. Y sabe, parte de esto es cierto. Sin Dios, nosotros, ¿verdad?, no tenemos meta, no tenemos propósito. Vaya, ni siquiera podemos vivir porque Dios fue el que nos dio la vida. Y podemos pensar, ¿verdad?, en lo que dice Salmos, y quiero que vayamos a Salmos, capítulo 40. Salmos 40, versículo 1. Versículo 1. Son versos, ¿verdad?, muy conocidos de memoria. 41. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, en alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bien, el verso que vamos a tomar, el principal, es el verso 2. Dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Podemos pensar, ¿cómo nosotros nos encontramos como David en el lodo cenagoso? ¿Por qué dice que David que le sacó de ahí? Podemos pensar, ¿verdad?, en un momento antes de acercar a Cristo Jesús. Un momento antes, ¿verdad? Podemos pensar en cómo nos encontramos. Tal vez nos sentíamos que había esperanza para nosotros, tal vez sentíamos, ¿verdad?, que estábamos sucios por el pecado, tal vez nos sentíamos, ¿verdad?, indignos de acercarnos a Dios, nos sentíamos, ¿verdad?, sin esperanza. Pero llegó Jesús y cambió eso en nuestras vidas. Llegó Jesús, ¿verdad?, y nos sacó del lodo. Y somos, ¿verdad?, como este barro, que no simplemente, ¿verdad?, Jesús nos sacó, sino que quiere limpiarnos, quiere moldearnos, quiere hacer de nosotros, ¿verdad?, algo mejor. Podemos pensar en cuando Cristo Jesús murió por nosotros, ¿verdad?, que mirábamos algo en la mañana de esto. El velo, ¿verdad?, se rasgó en dos, de arriba abajo, la división que había entre Dios y el hombre, ¿verdad?, se vino a romper. Ahora había total acceso a través de Cristo Jesús. Cuando nosotros, ¿verdad?, a veces, cuando alguien se cae, nosotros, ¿verdad?, lo levantamos, ¿y qué hacemos? Le limpiamos, ¿verdad?, donde queda sucio. Por ejemplo, si se cae un niño, lo agarramos, lo levantamos, pero lo limpiamos. Jesucristo, ¿verdad?, hizo lo mismo con nosotros. Él nos sacó.
Sí, pero había cosas, ¿verdad?, todavía en nuestra vida que no se habían limpiado. Dice Dios, yo te voy a limpiar. Yo voy a empezar a limpiar tu vida. Y eso es cuando nosotros acercamos a Cristo Jesús, nos sacó y empieza un proceso de limpieza, ¿verdad?, en cada uno de nosotros que acercamos a Cristo Jesús. Empieza un proceso, ¿verdad?, así como el barro tiene que pasar por unas máquinas que no hagan nada de piedra, que no hagan nada de eso, para poder hacer, ¿verdad?, un buen objeto. Así, ¿verdad?, empieza en nosotros un proceso. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Que a través de las pruebas, ¿verdad?, Él empieza a probar nuestra fe para que nuestra fe aumente. Él empieza, ¿verdad?, a probarnos para que la paciencia, ¿verdad?, sea pulida, para pulir, ¿verdad?, nuestra santidad, para pulir nuestra fe, para pulir, ¿verdad?, nuestra vida espiritual. Ese es el proceso en el que estamos cada uno de nosotros que hemos acercado a Cristo Jesús, en ese proceso de limpieza. Y quiero que leamos en Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9 y verso 19. Romanos 9, verso 19, en adelante. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que aquel que es con Dios dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias la riqueza de su gloria, la mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Bien, los judíos siempre han sido, ¿verdad?, algo orgullosos al ser el pueblo de Dios, ¿verdad?, al ser el pueblo escogido. La otra vez hablábamos un poco, ¿verdad?, de cómo ellos se gloriaban, ¿verdad?, de ser el pueblo de Dios, de ser descendencia de Abraham. Y acá pasaba lo mismo, ¿verdad? Los judíos nunca, la mayoría no aceptaba a los gentiles, ¿verdad? Ellos no creían que Dios les podía hablar a los gentiles, ni que Dios, ¿verdad?, les podía salvar a ellos. Ellos solamente, ¿verdad?, se sentían dignos y nadie más. Era lo que ellos creían. Pero acá Pablo les habla y le dice, no solamente a ustedes. Dios no vino solamente, ¿verdad?, a ustedes. Ustedes han desechado, dice, y así como el alfarero puede hacer algo diferente con el barro si él quiere hacerlo, Dios hace lo mismo. Le dice, entonces Dios puede usar tanto a judíos como a gentiles. Pero podemos tomar la parte donde dice, ¿podrá el barro decirle al alfarero, ¿por qué me haces así? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la voluntad de Dios a veces no es fácil. Muchas veces podemos tener, ¿verdad?, delante de nosotros la voluntad de Dios y es difícil hacerlo, ¿verdad? Porque hay cosas que nos gusta hacer que Dios no quiere que hagamos, hay cosas, ¿verdad?, que tal vez por algo sentimental no queremos dejar, cosas así, ¿verdad? Pero es difícil. Pero podemos decir, ¿quiénes somos nosotros para altercar con Dios? Para pelear con Dios de la manera y decirle, yo voy a hacer lo que yo quiera. Podemos pensar, el barro, ¿verdad? Podemos suponer que el barro tenga ojos, tenga boca y pueda hablar. Podemos suponer, el barro simplemente, ¿verdad?, mira una perspectiva de cómo lo está moldeando, ¿verdad?, el alfarero. Simplemente mira una parte. Pero el alfarero, ¿verdad?, mira el objeto completo. Él mira si hay una parte que hay que ponerle más barro, si hay una parte que le debe de quitar, si hay algo, ¿verdad?, que necesita quitar de él, si necesita ponerle, si necesita, ¿verdad?, poner más presión, quitar más presión. Todo eso lo mira el alfarero. Y él sabe, ¿verdad?, cómo hacer las cosas bien. El barro, ¿verdad?, podría decirle, no, déjame este pedacito, porque me gusta este pedacito de barro, no me lo quites. Déjame este otro.
Podemos ser así a veces con Dios. A veces podemos decir, no, Dios, déjame que pida fiado, porque ahí recargo mis finanzas. No, Dios, déjame que falte por mi trabajo, lo necesito. Pero Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe qué es lo que necesita quitar de nosotros, qué es lo que necesita poner. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él, ¿verdad?, ha visto nuestro pasado, ha visto nuestro futuro y por supuesto está viendo lo que hacemos hoy. Dios lo sabe, ¿verdad? Y Él sabe lo que es mejor. Nosotros podemos tomar una decisión que tal vez al momento parezca la más correcta, pero al tiempo, ¿verdad?, puede ser que destruya. Nosotros podemos tomar decisiones así, pero con Dios no hay decisión, ¿verdad?, que falle. Cuando nosotros pedimos la voluntad de Dios y Dios nos muestra lo que debemos de hacer, ¿verdad?, ni ahorita ni a la larga nos va a traer problemas. Nosotros, ¿verdad?, debemos ser como el barro. El barro habla, no habla el barro. Sabemos que no habla. No tiene, ¿verdad?, voluntad para decidir qué hacer. Pues algo parecido debemos de ser nosotros con Dios. Dejar que Él, ¿verdad?, tome nuestra vida, controle nuestra vida. Que Él nos haga, ¿verdad?, diferente a lo que somos. Nosotros, ¿verdad?, podemos tener muchas cosas malas en nuestra vida y son cosas que Dios va a querer quitar de nosotros. Son cosas, ¿verdad?, que Dios va a decir, necesito quitarlo. Tienes esto mal y necesito quitarlo de ahí. No se ve bien. Nosotros, ¿verdad?, podemos parecer indignos, somos indignos de todas las cosas que Dios nos ha dado. Podemos pensar de la salvación, somos indignos, sí. Primeramente, ¿verdad?, Jesús dice, vino a los judíos, no vino a nosotros, a los gentiles, vino a los judíos. Pues doblemente, ¿verdad?, indignos, porque primero era para ellos. Nosotros somos indignos, ¿verdad?, de las bendiciones de Dios, sí, somos indignos. Nosotros, ¿verdad?, somos indignos de que Dios nos use aún. De que Dios, ¿verdad?, se manifieste a través de nosotros. De que Dios hable a través de nosotros. Mucho más indignos de hacer este tipo de cosas. Y podemos pensar, cuando Moisés, ¿verdad?, Moisés era un hombre tímido. Moisés era un hombre, ¿verdad?, que no hablaba bien. Era tartamudo y Dios le usó. Podemos pensar en Pedro. Piensa en Pedro. A veces yo me pongo a pensar, ¿qué sería si Jesús nunca hubiera llegado a la vida de los apóstoles o de algunos hombres de la Biblia? ¿Qué sería de Pedro, la segunda vida de Pedro? Tal vez iba a ser pescador toda su vida. Iba a morir en el mar. Pero se le presentó Jesús y cambió su vida. No fue un simple pescador de peces, un pescador de hombres. Y habló, y fue un hombre impulsivo, y fue un hombre, ¿verdad?, que tal vez con su forma de ser se hubiera unido en contra del ejército romano, pero no fue uno de los hombres que nunca peleó en contra de ellos. Un hombre, ¿verdad?, que los amó al igual que Jesús. Podemos pensar qué hubiera pasado con Pablo en su segunda vida. ¿Qué hubiera pasado si Jesús nunca se le hubiera presentado? El fin que tenía cuando Jesús se le presentó era acabar con el cristianismo. Era acabar con todos los seguidores de Jesús. Tal vez lo hubiera logrado, tal vez hubiera acabado con todos ellos. Si Jesús nunca se le hubiera presentado, tal vez hubiera sido, ¿verdad?, un miembro del Sanedrín, de un partido ahí político de los judíos. Tal vez hubiera sido un miembro de ese puesto tan importante. Pero se le presentó Jesús y murió por el mismo Jesús. Murió por la causa de él, encarcelado. Podemos pensar en Balaam, este profeta, ¿verdad?, que Dios usó un asna para hablarle a este profeta. Todos sabemos que es un asna. Dios usó un animal para hablarle a este profeta. Podemos pensar en los cuervos. Dios usó animales para llevar comida a Elías. Podemos pensar en aquel pollino que Jesús entró, en el que Jesús entró a Jerusalén. ¿Saben? Nosotros tenemos una esperanza
de que al igual que como estas cosas insignificantes, Dios se quiera manifestar en nosotros. Porque al igual, ¿verdad?, somos indignos. Parecemos, ¿verdad?, indignos. Pero Dios puede usarnos. Dios puede usarnos. Podemos pensar en un objeto insignificante que Dios usó mucho. Fue la vara de Moisés. ¿Por qué la vara de Moisés? Porque cuando estaban en el Mar Rojo, ¿verdad?, que le dijo, extiende tu vara. Cuando tenían sed, le dijo, toca con tu vara, golpea con tu vara. Cuando estaban delante de Faraón y le dio una señal, extendió, ¿verdad?, tiró su vara. Y eso son un simple objeto de madera para enseñarle algo a Faraón. Si Dios usó todas estas cosas, indignas, cosas, ¿verdad?, sencillas, insignificantes, cosas que no bajaron del cielo, eran cosas, ¿verdad?, materiales sin mucho valor, y Dios las usó. Nosotros podemos ser como uno de ellos, pero debemos de ser como el barro, no hablar, hacer lo que Dios dice. Quiero que leamos en Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice, vamos a leer 1.5. 1.5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que Él comenzó en vosotros, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Bien, Pablo hablaba y le decía, el que comenzó en ustedes la obra sé que la terminará. Y pido por esto, decía Pablo, pido porque aquel que comenzó aquella obra de perfeccionarnos, la completa. ¿Sabe? Hablábamos al principio de esto. Dios no simplemente nos sacó del lodo cenagoso, sino que nos empieza a limpiar. Nos empieza, ¿verdad?, a través de las pruebas, duras pruebas a veces, ¿verdad? Dios nos empieza a probar. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Dice así como el oro tiene que pasar por fuego, y ese proceso, ¿verdad?, que es por el fuego para hacer, ¿verdad?, oro puro. Lo mismo Dios empieza a hacer con nosotros. Nos pasa por fuego. Nos pasa, ¿verdad?, por procesos dolorosos. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Para perfeccionar nuestro amor. Para perfeccionar nuestra fe, nuestra santidad, nuestra paciencia. Nosotros, ¿verdad?, podemos aprender mucho del barro, aunque es un objeto insignificante y sin mucho valor. El barro nos enseña algo importante. Y fue algo, ¿verdad? El barro les enseñó algo importante al pueblo de Israel también. Y así como el barro, ¿verdad?, no tiene voluntad propia para decidir cómo ser, nosotros debemos ser así, ¿verdad? Muchas veces nosotros tomamos una decisión en nuestra vida y queremos ser como nosotros queremos, ¿verdad? Tomar las decisiones que nosotros queremos, vivir como nosotros queremos, pero eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros, ¿verdad?, Dios es soberano de nuestras vidas. Dios, ¿verdad?, es el que debe tener el primer lugar en nuestra vida. Es el que debe tener el trono de la voluntad. Pero muchas veces, ¿verdad?, el trono de la voluntad lo tomamos nosotros y queremos hacer lo que nosotros queremos. Tomamos el timón de nuestra vida, ¿verdad? Y es ahí cuando hablamos en la mañana, sacando a Jesús de nuestra familia, vamos a fracasar. Es lo mismo, sacando a Dios de nuestra vida, vamos a fracasar. Necesitamos las huellas del Rey en nuestra vida. Necesitamos el toque de Él. Lo que hizo importante o valiosa la vida de Pedro, de Pablo, no fue, ¿verdad?, de Pablo, por ejemplo, no fue su forma de hablar. No fue, ¿verdad?, de Pedro lo impulsivo que era. No fue eso. Fue el toque de Dios. Eso fue lo que hizo importante. Y es lo que nosotros necesitamos. Es el toque de Dios en nuestra vida.
Un pintor, ¿verdad? ¿Por qué se hace famoso la pintura? No es por el simplemente ver el papel, no, es por la firma que tiene aquella pintura. ¿Por qué? Por el autor. Eso es lo que toma valor. Cuando una camiseta es firmada por un futbolista, la camiseta puede regalarla, pero toma mucho valor cuando es firmada por aquel que la usa. Pues es lo mismo que nosotros necesitamos. Necesitamos las huellas del Rey, necesitamos la firma de Dios en nuestra vida. Necesitamos, ¿verdad?, que Dios nos use, nos toque a nosotros. Podemos pensar, ¿verdad?, en otras cosas, ¿verdad?, que la gente toma valor. Y no es simplemente por el objeto, sino es por aquel autor, ¿verdad?, por aquel poema. No es tanto famoso, ¿verdad?, cuando una persona escribe un poema y se hace famoso y escribe más poemas, a la final, ¿verdad?, ya ni siquiera le importan los poemas, sino es, ¿verdad?, el autor. Empieza, ¿verdad?, sí, teniendo gran interés por el poema y por las cosas que él escribe, pero al final, ¿verdad?, ya no vale tanto lo que escribe, sino de quién están hablando. Siempre decimos, ¿verdad?, no es tan importante conocer las canciones de un artista como conocer al artista. Nosotros, ¿verdad?, somos objetos de Dios. Los que hemos aceptado a Cristo Jesús somos barro en sus manos, o deberíamos ser barro en sus manos. Dejar, ¿verdad?, que Él tome el control de nuestra vida. Sabemos, ¿verdad?, que solo, imagínense que no hubiera alfarero y que el barro simplemente se pusiera a dar vueltas en la máquina. No iba a hacer nada. No iba a tomar figura, no iba a tomar ningún valor, ni nada de eso, no iba a ser pintado, nunca iba a ser terminado. Es el alfarero el que hace el objeto, el que hace el valor, el que lo pinta, el que le da, ¿verdad?, la forma, es el alfarero. Pues es lo mismo en nuestra vida. Si nosotros seguimos en nuestra vida sin Dios, como dijimos al principio, no hay propósito de vivir, no hay meta. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Podemos pensar en el asna que le habló al profeta, en la vara de Moisés. No fue un objeto o no fueron animales que bajaron del cielo, que fueron divinos, no. Fueron objetos simples y sencillos, pero detrás de ellos estaba alguien grande, Dios. Y Dios los usó. Nosotros, ¿verdad?, necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos que Él toque nuestra vida. Necesitamos de eso. Nosotros, ¿verdad?, nunca vamos a tomar valor. Nunca vamos a ser perfeccionados si Dios no es el alfarero de nuestras vidas. Nunca vamos a, ¿verdad?, a cambiar nuestra forma de vivir. Hay personas, ¿verdad?, en grupos que se meten, ¿verdad?, para dejar el alcohol, para dejar algún vicio. Si no lo hacen a través de Dios, no van a poder. Nosotros, ¿verdad?, no podemos dejar el pecado si no es con Dios. Necesitamos de Dios en nuestra vida. Necesitamos que Él cambie nuestra vida, porque es Él, no nosotros. Son las huellas del Rey lo que hicieron valioso aquel objeto de barro. No fue el barro. Nosotros, ¿verdad?, seremos valiosos el día que dejemos que Dios toque nuestra vida. El día que dejemos que Dios use. El día que dejemos que Dios tome, ¿verdad?, como el alfarero, el barro en sus manos. Debemos dejar, ¿verdad?, que Dios tome el control de nuestra vida. Por último, quiero enseñar una foto. Y quiero que me digan, más o menos, el valor que usted le daría a esta pintura. El valor que usted le daría a esta pintura. No sé si puede dar, enseñarla un poquito bien. Nada más que le dé una revisada. Así ya pasamos. Es una pintura de un autor francés. Se llamaba Paul Cézanne. Era un autor, ¿verdad?, muy famoso.
era un pintor, ¿verdad? Se le llamaba el título que tenía, el pintor de pintores. Era el padre de la pintura moderna, así se le llamó. Y esta fue vendida en 2011, este hombre vivió en 1800, no sé qué y tanto, pero fue vendida en 2011. ¿Qué valor le daría, hermano Aurelio, a esa pintura? Sí, dinero. $1,000. 1,000 pesos. ¿Va? 1,000,000. 1,000,000. Claro, muy lejos. Esta fue vendida en 2011 en $250 millones. Nada más. ¿Por qué? Porque tenía la firma del pintor de pintores. ¿Por qué? Porque tenía la firma del padre de la pintura moderna. No era la pintura, ni siquiera está bonita si la miramos. Pero era la firma. Era la firma lo que le dio el valor a esa pintura. Nosotros podemos ser como esa pintura. Ser, verdad, físicamente, no muy dotados. Pero lo que hace valiosa nuestra vida es Dios. Es el toque de Dios en nuestra vida. Lo que hizo valiosa la vida de todos estos hombres, lo que hace valiosa la vida y lo que le da sentido al vivir es Dios. Son las huellas del Rey, lo que hacen valiosa nuestra vida. Y vamos a orar pidiendo a Dios que nos ayude. Pidiendo a Dios, ¿verdad?, que sea Él que ponga la huella en nuestra vida. Que sea Él, ¿verdad?, el que toque nuestra vida y nos haga, ¿verdad?, valiosos. Así es como el barro, ¿verdad?, que se deja simplemente maniobrar por el alfarero. Simplemente, ¿verdad?, no habla, no dice nada, no se mueve, simplemente se deja maniobrar. Pues igual debemos de ser nosotros, dejarnos maniobrar por el alfarero.